Yo creo que lo mejor para empezar es el mercado tradicional, no solamente porque me dedico a él, sino porque es el mercado más regulado y por ahí donde uno puede entrar con más confianza. Si encontraras las alternativas y supieras invertir, yo no vería mal que pongas una parte en cripto si te gusta la especulación y los activos de riesgo, una parte en el mercado accionario, que, a ver, tengamos en cuenta que yo me dedico al mercado accionario. Si vos le preguntás a alguien de cripto, te va a decir que te metas en las criptos y es totalmente válido. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos ves, ya sean tus clientes, en tus alumnos, al momento de empezar a invertir? Siguen mucho la moda, están muy atentos a las redes sociales, miran demasiado el mercado, le dan mucho seguimiento a qué está pasando, por qué sube, por qué baja y el más importante de todo es que no saben lo que están haciendo. Yo soy súper repetitivo y soy aburrido y sé que lo soy, pero sé que si el cliente está todo el tiempo mirando su portafolio es porque no tiene idea de lo que está haciendo. Uno puede decir, che, no, Bitcoin es diferente, es deflacionario, es totalmente descentralizado, tiene un montón de ventajas. Comparto 100%. De hecho, yo hoy por hoy no tengo Bitcoin porque vendí, pero invierto en Bitcoin. Me parece una buena alternativa de diversificación siempre y cuando te guste el riesgo, pero sabiendo que no lo considero una inversión y sé que es un activo de muchísimo riesgo porque no genera flujo de ingresos. ¿Y cuál es el mayor riesgo que podemos tener invirtiendo en los bonos argentinos, no en dólares, en pesos? El mayor riesgo es que Hoy vamos a hablar con Ariel Hernán Mamani, ejecutivo en finanzas y mercado de capitales con un máster en el New York Institute of Finance, fundador de Inverarch y con más de 1 millón de seguidores entre sus redes sociales. Hoy vamos a indagar sobre cuáles son las mejores opciones de inversión en Argentina para lo que queda de este año y el año que viene. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, chicos. Muy bien. No, gracias a vos también, acá de vuelta en una oficina, no nuestra, de nuevo. Queremos empezar a hablar directamente de inversiones. Vos te dedicás a hablar de inversiones en Argentina, específicamente con tu canal Inverarch, van a tener todas las redes en la descripción. Lo primero que te queremos preguntar es, ¿cuál es la mejor forma para empezar a invertir en Argentina? Una pregunta muy abierta, pero te queremos escuchar. Yo creo que lo mejor para empezar es el mercado tradicional, no solamente porque me dedico a él, sino porque es el mercado más regulado y por ahí donde uno puede entrar con más confianza. Hay alternativas que tienen muy bajo riesgo, evidentemente todas las inversiones tienen su grado de riesgo, algunas más, otras menos, pero lo que tienen de bueno las alternativas estas reguladas es que hay algunas que tienen un riesgo realmente ridículamente bajo, algo así similar a un plazo fijo, inclusive están las cauciones que son como el plazo fijo de la bolsa. Yo lo que haría sería arrancar siempre por estos instrumentos o estas inversiones que sean más seguras, con menos riesgo, y de esta forma que uno se vaya adecuando al mercado, vaya conociendo la plataforma que utilice, el broker que prefiera. Broker, por las dudas, es la plataforma que uno utiliza para invertir. Así que yo haría eso, arrancaría por el mercado tradicional, por lo que se llama renta fija, que son estas inversiones de bajo riesgo generalmente, aunque en Argentina no toda la renta fija es de bajo riesgo, pero después ahí sí me metería más en la renta variable, ya sea a través del propio mercado de capitales o si no a través de criptos, que hoy en día es una alternativa también bastante común y que lo que tiene de bueno es que puedes empezar también con poca plata, a diferencia del mercado inmobiliario, por ejemplo. Eso te quería preguntar, y es un poco también romper quizá esa barrera que muchos piensan que es una barrera de entrada. ¿Con cuánta plata podés empezar a invertir o vos recomendarías empezar a invertir? Realmente el mínimo es ridículamente bajo. Yo creo que hoy en día con menos de 100 pesos todavía hay acciones que puedes llegar a comprar, pero para decir un número medianamente razonable, te diría que con 10.000 pesos, hoy por hoy para mí es un muy buen monto para empezar a invertir. Obviamente, repito, para empezar. Todo el rendimiento que vas a conseguir en el mercado es proporcional. Entonces, si invertís más plata, nominalmente vas a ganar más plata. Vos le vas a ganar por decir un ejemplo, 10% de la plata que pongas. Si ponés 10.000 pesos y ganás en un año el 10%, estás ganando 1.000 pesos y muchos van a decir por 10.000 pesos no hago nada. Entonces es completamente válido, pero justamente el objetivo de empezar a invertir con poca plata es que no tengas que arriesgar tanto. Ariel, hay una estadística que dice que los CEDARs representan el 46% de las tenencias de los inversores argentinos. ¿Puedes explicarnos bien qué son los CEDARs y por qué crees que pasa esto? Bueno, los CDRs son en general acciones que cotizan en Estados Unidos. Digo en general porque no todos los CDR son específicamente acciones, hay otros que son ETFs, pero no me quiero meter muy técnico. Uh-huh. En pocas palabras y para decirlo en términos generales, digamos que son acciones que cotizan en Estados Unidos y nosotros, para no tener que crearnos una cuenta en un broker de Estados Unidos, lo que hacemos es traerlas a Argentina y hacerlas cotizar en pesos. De hecho, existe el mecanismo inverso o el instrumento inverso que se llaman ADRs. Son las acciones argentinas que mandamos a Estados Unidos a cotizar en dólares para que un estadounidense no tenga que invertir desde Argentina. Habiendo dicho eso y respondiendo a la segunda pregunta de por qué creo que pasa esto, creo que la razón es clara y es que el argentino, por lo menos
lo que vimos en los últimos años es que no confía en el mercado local, no confía en las acciones o en las regulaciones o en las empresas o en lo que sea, pero por alguna razón prefiere tener su plata resguardada, o así lo siente él, en activos del exterior porque no tenés el riesgo argentino y además estás cubierto contra el tipo de cambio. En pocas palabras, si sube el dólar, vos ganás. Y en este caso, el precio de los CDRs, ¿cuánto? Obviamente, todos dependen porque son todas distintas empresas, pero me refiero, un CDR puede valer 20.000, 150.000 o puede valer 500 también. En general los CDR son un poco más caros, aunque como son generalmente partes de empresas, te es más barato comprar el CDR que comprar la acción total. Sin embargo, el precio, yo no tengo un promedio en la cabeza, pero si te dijera un número te diría más o menos 20.000 pesos. Los 3 CDR más operados de Argentina son todas empresas tecnológicas. Apple, Nvidia, Tesla. ¿Por qué pensás que los argentinos cuando compran un CDR, cuando compran una empresa, en este caso norteamericana, por qué pensás que van por el lado tecnológico y no por el lado quizá que industrial? No creo que sea algo específicamente argentino. De hecho, las empresas más grandes del mundo hoy son todas tecnológicas. Me parece que más bien el argentino es parte del mercado y como la gran mayoría del mercado está apostando por esas empresas, las tiende a elegir más. Pero en general, por lo que las elegimos los argentinos y la gran mayoría de inversores del mundo, probablemente se deba a que son las empresas que más fuerte han crecido y el inversor que está recién empezando lo que piensa es, quiero ganar más plata. Y Claro. como quiero ganar más plata, me voy por las que más suben. Y a una persona que recién está queriendo empezar a invertir y que lo primero que le aparece, ya sea por ejemplo en redes sociales, son los CDRs. ¿Qué le podemos recomendar? Elegí un CDR de X industria, de X sector, alguno más seguro, alguno con un poco más de riesgo. Es muy difícil el tema de recomendar esto, yo desde ya lo aclaro, pero Esto es recomendación de inversión, claramente. exactamente, pero siempre, si yo tuviera que dar una recomendación, me iría por lo que son los ETFs, que es donde no me metí antes. Lo menciono muy a grosso modo. Un ETF es una inversión que replica a otra cosa. Por ejemplo, podés tener un ETF del oro, para vos no tener que comprar oro físico, pero querés invertir en oro, lo haces a través de la forma digital. Es exactamente lo mismo o al menos muy parecido. Si el oro sube un 10%, tu portafolio o tu inversión sube un 10%. Hay ETFs que lo que hacen es replicar índices, que acá es otra palabra técnica. Un índice es en general un conjunto de acciones, con lo cual vos podés invertir en las 500 empresas más grandes del mundo. Quienes me conocen y me siguen saben que soy muy repetitivo con esto, pero es la mejor inversión de la historia. Esas 500 empresas son la mejor inversión de la historia y en pocas palabras es porque si vos elegís invertir en una empresa particular que sea muy grande y muy confiable, igualmente esa empresa puede desaparecer, como pasó con Blockbuster, como pasó con Nokia, que no desapareció, pero se vino a pique, Sí. BlackBerry, los teléfonos, bueno, todo este tipo de empresas que en algún momento son líderes y después se desploman absolutamente. Vos no tenés el problema con el S&P, porque el S&P son las 500 más grandes, se cae una, tenés 499 que te están respaldando, te quedás tranquilo. Además de los CDRs que estamos hablando, también, bueno, estamos hablando de lo que dijiste recién, que es el SP500, o quizá que otras inversiones un poco más, no sé si la palabra sería genéricas, pero para empezar, quizá que son las mejores opciones. Además de esto, ¿qué otras opciones tenemos de inversión acá en Argentina? Tenemos prácticamente todas las que hay en el mundo, te diría. Las más típicas son las acciones. Tenemos tanto acciones locales, que se diferencia acciones de CDRs generalmente, pero el CDR suelen ser acciones solamente que son del exterior. Acciones, CDRs, tenemos opciones. Si quieren lo explico, pero es un poquito técnico, no sé si va a ser un poco aburrido. Tenemos fondos comunes de inversión, que esta es una de las más comunes. De hecho, prácticamente todas las personas que están del otro lado seguramente invierten en fondos, tal vez no lo saben, pero si tenés la plata en una billetera virtual, claro. estás en un fondo, generalmente, por lo menos la gran mayoría. Y después tenemos cauciones, tenemos letras, tenemos bonos, tenemos obligaciones negociables. Detallamos lo que ustedes quieran. Eso, yo creo que estaría bueno pasar por cada uno de ellos, ir explicándolo sencillo, simple, para que se pueda entender para toda la gente que nos esté viendo. Perfecto. Bueno, arranco de más conservador a más agresivo. Eso mismo te iba a decir, el para qué tipo de persona quizás es cada una, ¿viste? Perfecto. Por las dudas, más conservador es menos riesgo, más agresivo, más riesgo. Las más conservadoras de todas, las de menos riesgo, son las cauciones. Una caución es muy similar a un plazo fijo, pero en la bolsa. ¿Cuál es la diferencia? Que vos, en vez de tener que clavarte durante 30 días sin poder tocar esa plata, vos elegís el plazo y puede ser menor. Puede ser a un día, 2, 3, 4, 5, la cantidad de días que vos quieras. Lo que tiene de bueno la caución y la razón por la que te da mucha seguridad es porque al fin y al cabo lo que estás haciendo, al igual que cuando haces un plazo fijo, es un préstamo. Vos le estás dando la plata a alguien, ese alguien espera generar un interés mayor al que te va a pagar a vos para así ganarse su diferencia. Y esa persona que pide el préstamo tiene que dejar como colateral, en otras palabras, como garantía, cierta cantidad de activos que representen mucho más dinero del que te está pidiendo prestado. Digamos que tengo acciones de YPF que valen en total 100.000 pesos. Yo lo máximo que puedo pedir
diciendo número de ejemplo, son 30.000 pesos. Entonces, si mis acciones de YPF caen de precio, igualmente yo sigo pudiendo cubrir esa deuda que tengo con el inversor del otro lado. Eso hace que sea una inversión que no solamente está garantizada y regulada y asegurada por el mercado de capitales, sino que también de por sí el hecho ya sea de muy, muy, muy bajo riesgo. Entonces, las cauciones como inversor, que lo que acabo de explicar es cómo funciona el trust, pero es una pavada de hacer, mucho más fácil que un plazo fijo y las puedes hacer a menos tiempo. Ese es el primer instrumento por el cual yo entraría al mercado. Que estamos hablando que tiene un rendimiento bastante bajo por la seguridad que tiene. Efectivamente, depende en qué momento lo hagas, suele rendir más o menos similar al plazo fijo. Usualmente está un poquito por debajo, pero repito, depende del momento. Hay veces que la tasa se dispara. Por ejemplo, el mes pasado el plazo fijo estaba rindiendo en torno a un 50%, depende del banco, y las cauciones llegaron a rendir hasta más de un 100%. Es un tema de oferta y demanda de pesos, pero es otro tema. Pasando ahora sí al segundo, ¿cuál sería? Y yo ahí les diría las letras. Las letras son un préstamo que vos le haces al Tesoro Nacional. Generalmente lo que haces es un préstamo a muy corto plazo. Ese muy corto plazo es de máximo 12 meses. Entonces vos estás haciendo una inversión que sabés en qué momento vence. Seguís en lo que se llama renta fija, que es esto, ¿no? Saber cuánto vas a ganar y en qué momento lo vas a ganar, igual que un plazo fijo. Así que las letras, como les digo, son a máximo 12 meses. La tasa suele ser un poco más atractiva que la del plazo fijo, es decir, más alta. Y también tenés la ventaja de que, a diferencia del plazo fijo que te tenés que clavar durante X periodo, o las cauciones que también te tenés que clavar durante X periodo, las letras las podés vender en el momento que quieras, siempre y cuando el mercado esté abierto, que para decirlo fácil, digamos que es en días hábiles, en horario bancario. Sería equivalente un poco a los bonos de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, en ese caso, según qué tipo de bono, no podés retirar cuando querés. Claro, serían las bills de Estados Unidos. Claro. Y el otro tipo. Exactamente. Y si no, tenés los sí que son bonos argentinos, que, a ver, la letra y el bono es prácticamente lo mismo para el inversor. La única diferencia grande, por decirlo de alguna forma, que también es una pavada, es que la letra es a 12 meses, el bono es a más de 12 meses. Pero digamos que es la misma inversión. Claro. Seguimos. ¿Cuál viene? Los bonos, justamente. Que acá hay dos tipos de bonos y hay distintos riesgos. En realidad hay un montón de tipos de bonos, podemos segmentar por un montón de cosas, pero en términos macro, digamos que un bono es en principio lo mismo que la letra, o sea, vos le haces un préstamo al Estado argentino que te lo va a devolver en X periodo que te promete, y pueden ser en pesos o en dólares, hay de los dos tipos. Y los que son en dólares, generalmente puedes invertir en pesos también, no es que sí o sí tenés que entrar con dólares. ¿Cuál es el punto de esto? Los bonos en pesos históricamente tienen un muy bajo riesgo porque como nosotros creamos, es decir, emitimos los pesos que querramos, las chances de que no te paguen son muy bajas porque le damos a la maquinita, como se dice generalmente, emitimos y te pagamos. Entonces están los bonos que te pagan simplemente una tasa fija, te dicen te voy a pagar un 50% y te pagan ese 50%. Están los que te ofrecen una tasa variable, que por ejemplo puede ser que siga la inflación, eso llaman bonos SER. Y estos dos, como les digo, son los que es muy probable que se paguen en Argentina. Y después están los bonos en dólares, los cuales históricamente no hemos pagado. No significa que nunca los hayamos pagado, pero Argentina es un país que muchas veces incumple su deuda en dólares porque no tenemos capacidad de adquirir los dólares suficientes como para pagar esa deuda. Por lo tanto, esos bonos tienen un riesgo muchísimo mayor a los que veníamos hablando antes. Por eso quería hacer esta distinción de riesgos. ¿Y cuál es el mayor riesgo que podemos tener invirtiendo en los bonos argentinos, no en dólares, en pesos? El mayor riesgo es que por alguna razón, por ejemplo, el gobierno actual no quiere emitir pesos, entonces si no llega a conseguir los pesos suficientes, podría pasar lo mismo que pasaría con los bonos en dólares, que es un default, se le llama, que el default significa no te puedo pagar la deuda, y lo que suelen hacer es, como el mercado dice, darte papelitos de colores, básicamente te dan otro bono a más largo plazo y que te prometen que en algún momento te van a pagar esa deuda. Generalmente te hace una refinanciación con más interés o algo que sea un poquito más atractivo. Pero bueno, el riesgo es que nunca te lo terminen pagando. ¿Y qué porcentaje más o menos se puede llegar a sacar de esa inversión? Depende, en los que son a tasa fija, hoy están un poco por encima de lo que ofrece un plazo fijo. Generalmente siempre se manejan las tasas de esa manera. O sea, lo que te esté pagando un plazo fijo, un poquitito por arriba es lo que te vas a encontrar usualmente en los bonos con tasa fija en pesos. Los que son con tasa variable, que siguen la inflación, hoy por hoy y hace varios meses hacia atrás, yo los estoy viendo de forma muy atractiva porque a vos te están ofreciendo seguir la inflación, o sea, que si el peso se deprecia o pierde valor nuestra moneda, tus ahorros pierden valor, vos seguís eso como si fuera un plazo fijo UVA. Claro. Pero además te pagan un interés extra y ese interés extra hoy por hoy está cerca del 10%, es un poquito por debajo, pero básicamente te aseguras de mantener tu poder adquisitivo y encima ganarle. Eso mismo iba a decir, que hasta ahora quizá que con los instrumentos que estás nombrando son más para mantener capital que para ganar, ¿no?
Yo creo que, a ver si no me equivoco, pero ya el próximo, ya quizá que puede tener un número interesante de rendimiento anual. A ver si el próximo es el que pienso son las acciones. ¿El próximo puede ser? Hay uno en el medio A ver. porque sí, en realidad el próximo son las acciones, pero en el medio están las obligaciones negociables. Claro. Que las obligaciones negociables son lo mismo que los bonos, solamente que en vez de ser del Estado argentino son de empresas. Se llaman bonos corporativos en el resto del mundo. Acá les decimos obligaciones negociables. Como digo, es lo mismo que un bono. Vos le haces un préstamo a una empresa, la empresa te dice, préstame $100 y dentro de 2 años yo te voy a devolver los 100 que me diste y 20 más. Entonces, las obligaciones negociables históricamente en Argentina han sido una muy atractiva inversión. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo bastante elevado, pero se solían pagar. Entonces, vos tenías entre un 8 y un 12% de rentabilidad anual en dólares, que es un montón, sobre todo para un instrumento seguro de renta fija. Así que históricamente eran buenas alternativas. Hace varios meses, desde principio de este año, vengo diciendo que hoy por hoy no me gustan tanto. Pero bueno, ya dependerá del inversor. Por las dudas, la razón por la que no me gustan tanto es porque hay 2 tipos de obligaciones negociables hoy por hoy. Están las que tienen muchas chances de pagarte y las que tienen muchas chances de no pagarte. Las que tienen muchas chances de que sí te van a pagar, el tema es que te están pagando muy poquito. Entonces, Claro. ¿para qué voy a invertir para ganar el 1 o 2% anual en dólares? Para eso no invierto. ¿Qué empresas serían esas? Había algunas de YPF que estaban ofreciendo esa tasa. Hay una que siempre me olvido, es una estadounidense, pero me sale algo como American Express, pero no es esa. Bueno, una empresa más extranjera y otra local que si mal no recuerdo era Pampa Energía. Claro. Pero bueno, lo que decís, por un 1 o 2% anual en dólares, no cubrir ni la inflación, y menos ahora con cómo está el dólar. Claro. Exactamente, hoy por hoy no iría con las obligaciones. Paramos ahora sí a las acciones. Que es lo más normal en Argentina, diría, ¿no? Las acciones. Sí, lo segundo más normal creo que después de los CDRs que me mencionaban Claro, previamente. perdón, en mi cabeza lo estoy metiendo en la misma bolsa. Exacto. No, es que efectivamente es así, es así. Usualmente lo separamos, pero es como vos decís. A ver, dentro de lo que tenemos de acciones, como bien decís, tenemos CDRs y acciones locales. Voy a arrancar por las acciones locales. Acá tenemos 2 tipos de acciones. De nuevo, siempre hay un montón de formas de segmentar. Yo voy con 2 grandes rasgos. Están las que solo cotizan en Argentina. Eso significa que solamente podés comprar y vender en pesos. Y están las que tienen ADRs en Estados Unidos, que acordémonos que es mandar la empresa argentina a cotizar allá para que puedan invertir en dólares. Esas acciones siguen el precio del dólar, más allá de tener su propio valor que va subiendo y bajando. Con lo cual, si vos crees que a Argentina le puede ir mal o querés protegerte contra el tipo de cambio, podrías irte por una de estas acciones que, si el dólar sube, también sube su valor en pesos. Ahora bien, no pienses que estás comprando dólares porque también puede bajar el precio de la propia acción. O sea, tenés 2 variables que te influyen en el precio final. Ahora, como decía, dentro de las acciones tenemos estas 2 alternativas. Las más seguras generalmente son las que cotizan en Estados Unidos, no solamente porque siguen el tipo de cambio, sino también porque son empresas grandes. YPF, Banco Galicia, Transportadora de Gas del Sur, empresas de buen tamaño, Pampa Energía y otras. Eso en lo que refiere a acciones argentinas. Y después tenemos las acciones extranjeras, que son los CDRs que hablábamos antes. Todos los CDRs siguen el tipo de cambio. Todos te pagan, o sea, los que pagan dividendos te los van a pagar siempre en dólares. Y son una alternativa de bastante menor riesgo que las empresas argentinas, en general porque son empresas mucho más grandes. Por las dudas, cuando hablamos de tamaño en el mercado, nos referimos a cuánto sale la empresa completa. Si vos querés comprar todas las acciones y ser el único dueño de la empresa, como hizo Elon Musk con Twitter en su momento, si vos querés hacer eso, bueno, ¿cuánto tenés que pagar? Eso se llama capitalización de mercado. Y a mayor sea ese número, más grande es la empresa. Además, a mayor sea ese número, más difícil es que el precio suba y baje fuertemente. Entonces, por eso las acciones argentinas tienen mucho más riesgo que las estadounidenses, o sea que los CDRs, por esta razón, porque los de allá son mucho más grandes. Si acá tienen menos market cap, entonces cualquiera que viene y pone un monto considerable te puede mover el mercado. Acá con 10 millones de pesos vos podés mover muy fuerte el mercado en ciertas acciones. Que es impensable. Que son $10.000. Bueno, sí, poco menos. Un número ridículamente bajo para lo que es el mercado estadounidense. Vos pones $8.000 en Microsoft y el mercado no se enteró de que no existís. De hecho, debe ser de las personas que menos plata debe tener en la empresa, pues, más o menos. Absolutamente, sí, sos un número más. Perdón, no iba a decir que ya con acciones ya estamos hablando de que es un mundo aparte porque tenemos muchos tipos de acciones con mayor o menor riesgo que por ende te pueden dar un mayor rendimiento, pero también, estamos hablando de renta variable, una mayor pérdida, evidentemente. Entonces, ya siguiente paso de las acciones, ya entramos probablemente a terreno pantanoso, ya mucho no hay
podemos entrar y vamos a preguntarte igual tu opinión de las criptomonedas. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Sé que mucho no hablas del tema, pero igual, ¿qué opinas del mercado cripto también para la gente que quiere saber? Y ya mucho más de ahí, ya no nos meteríamos, me parece. El próximo paso ya No, ya. cripto. Tenemos algunos en el medio, ya vamos a llegar a las cripto. Ahí depende de lo que quieran ustedes, si quieren que generemos controversia o no con una opinión interesante. Opinión sincera. Perfecto, bueno, voy antes de las criptos. Yo diría que ahí es bastante debatible lo que voy a decir, pero para mí, después de las acciones como mayor riesgo, tenés los fondos comunes de inversión. En principio, y esta es la razón por la que es muy debatible, el fondo podría ser mucho más seguro que una acción. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión que invierten en, valga la redundancia, inversiones seguras. Estoy hablando medio genérico, ahora voy a entrar un poquito en detalle. Primero, ¿qué es un fondo de inversión? Es mucha gente que pone plata en una misma bolsa, llamémosle, y esa bolsa se la dan toda a alguien que la administra. Entonces ese administrador del Fondo Común de Inversiones elige en qué se invierte la plata de todas estas personas. Bueno, eso es un fondo. Ahora, los fondos pueden invertir en cualquiera de los instrumentos que vimos antes o de los que vamos a ver a continuación. Entonces, si el fondo pone toda la plata en cauciones, y debería ser más seguro que invertir en una acción. Sin embargo, no soy tan fanático de delegar mis inversiones a otra persona. Con lo cual, si me preguntan a mí, yo no me iría por fondos comunes de inversión. Para mí es, o te vas, si no sabes nada, por el S&P 500 o un ETF de estos grandotes, o aprendés e invertís por tu cuenta. Irte por un fondo es quedarte en el punto medio y que históricamente no le ganan al S&P 500. Después podemos hablar de que el inversor promedio tampoco le gana, pero bueno, para mí el S&P 500 por eso es una gran alternativa. Al margen de eso, y volviendo al punto, les decía, como siguiente alternativa de las acciones teníamos los fondos. Los fondos pueden invertir en pesos, en dólares, depende del fondo, pueden invertir en acciones, en CDRs, todo depende de cada fondo. Pero la principal razón por la que no me gustan es porque los fondos te cobran una comisión muy elevada por gestionar ese capital, Claro. que vos ni lo ves, o sea, es imperceptible, es cuando metés la plata y la sacás, recién ahí te enterás, pero para mí no vale la pena. No, y mismo que estás dependiendo de que la otra persona, la que está manejando ese dinero, sepa hacerlo de verdad. Y dependés completamente de él. Sí, es decir, que cabe aclarar que tanto acciones, en este caso fondo de inversión, todo es un mundo tan amplio que hablarlo generalizado quizá que no tiene sentido en este aspecto, ¿no? Hablando de acciones, tenés acciones con muchísimo riesgo o con muy poco riesgo, como una empresa top 1, top 2, top 3 a día de hoy, ¿no? En el caso de los fondos comunes de inversión, debe ser un poco igual, ¿no? En base a lo que invierta. Exactamente, a ver, el tema con los fondos es así, mira, yo soy asesor financiero y el capital de mis clientes depende del fondo, pero en general el fondo promedio el capital de mis clientes es 5 veces más grande que los fondos argentinos. No que todos, obviamente. Pero el punto de por qué te estoy mencionando esto, porque si yo a mis clientes le dijera a todos de forma general, che, vayan todos a comprar esto, estaría dándoles una inversión como demasiado general para la cual algunos estaría bien para su perfil de riesgo, o sea que estarían dispuestos a asumir ese riesgo, y hay otros que no, y que ni de casualidad se podrían meter en esa alternativa. Entonces, en el fondo, si el cliente no sabe realmente qué está haciendo, porque en general el fondo, ¿quién lo elige? El que no sabe en qué invertir, no sabe tomar sus propias decisiones. Pero claro, estás dándole la posibilidad de elegir sobre tu dinero y tu futuro financiero a otra persona que ni conoces y no sabes cuán bueno es. Por supuesto, está regulado, debería ser un experto en el mercado y muchas veces les va bien, pero les va bien no significa que sea una alternativa realmente buena. Por ahí tendrías otra alternativa que tiene un riesgo medianamente similar y que te puede pagar muchísimo más. Claro. Siempre lo mejor es saber invertir por uno mismo. Y te lo está diciendo un asesor. O sea, yo no te estoy diciendo, che, poneme a mí, pedime como asesor. No. O sea, no me pidas como asesor. Aprende a invertir y toma tus decisiones, porque nadie, ni yo ni nadie, se va a preocupar tanto por tu plata como vos mismo. No, y mismo también nadie va a conocer tanto tu situación como vos mismo, porque todo el mundo hoy en día tiene una situación distinta. Uno puede estar en una situación económica un poco mejor, una situación económica un poco peor. Todos tienen un panorama distinto. Absolutamente. Sí. Lauti, escuché esta estadística. A ver. El 88% de personas que ven nuestros podcasts no invierten. Invertir es un pilar esencial tanto en dueños de negocios, emprendedores, profesionales o cualquier persona que está en este planeta. Bueno, pero para eso tenemos una solución. BitGet es un exchange de criptomonedas que ya no es solamente un exchange. Antes podías comprar cualquier tipo de activo de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, Solana y 1 millón más de criptomonedas, pero en este caso agregaron una nueva opción en donde puedes comprar acciones, en donde puedes comprar commodities, puedes comprar oro, puedes comprar petróleo, puedes hacer un montón de cosas. Es una plataforma completa, segura. Patrocinó a personas como Messi, patrocinó la Liga de España. Es gigante BitGet. Pero seguro hacerse una cuenta ahí es re difícil. No, es súper fácil. Tiene el link en la descripción
es completamente gratis, también decir, no cobran absolutamente nada y van a poder operar criptomonedas, stocks, van a poder operar oro, un montón de cosas. Pero debo tener que invertir como, no sé, $1.000 o no. Puedes arrancar con $1 si querés. ¿En serio? Sí. Bueno. Y siempre hay descuentos, promociones, Genial. campañas. Listo. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces, segundo link de la descripción, tercer link de la descripción. En la descripción. Está en la descripción. Listo, genial. Pasamos a cripto, ahora sí. Momento polémico quizá. ¿Por qué te reís? Yo sé un poco igual tu opinión. Ya hemos hablado del tema, pero de cripto, ¿qué opinas del mercado de cripto en general? Vamos por partes. Hay 3 inversiones que existen en el planeta, por decirlo de alguna forma. Cuando uno piensa en inversión, lo que está pensando al fin y al cabo es un negocio, o sea, tratar de ganar plata de alguna manera. Una vez pregunté en un evento, en realidad varias veces pregunté, ¿alguien invierte por algo que no sea ganar plata? Y uno levantó la mano, no sé, ser una persona muy altruista, pero en ese caso no es una inversión, vos invertís para ganar plata, hablando sinceramente, ¿no? Sí. Entonces, si vos invertís para ganar plata, lo que tenés que ver es, bueno, ¿cómo me va a devolver esa plata? Pensémoslo en, tenés un amiguito o un primo o lo que sea que tiene un kiosco. Ese kiosco le genera manual $10.000. Y vos tenés que pensar, che, si yo quiero comprar una parte de ese kiosco, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar? Supongamos que voy a comprar la mitad del kiosco. Eso significa que de los $10.000 que genera, a mí me va a quedar la mitad, 5.000. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? A ver, si pago 5.000, en un año lo recupero. Pero por ahí la otra persona me va a decir, no, por 5.000 no te lo vendo. Si pago 10.000, tardaría 2 años en recuperar. Estoy dispuesto, pero el otro no. Y ahí es donde empieza el juego de la negociación. Pero al fin y al cabo, lo que estás haciendo es comprar una parte de un negocio, de algo que genera plata. Y por eso es que vos estás pensando en invertir. Vos no estás pensando en invertir por ver si las acciones del kiosquito suben de precio. Estás pensando en el flujo de dinero que eso genera. Primera alternativa de inversión, las acciones, que es exactamente lo mismo que puse del kiosquito. Segunda alternativa de inversión, las propiedades, las bienes raíces. ¿Por qué? Porque vos te compras un departamento, lo pones en alquiler y te empieza a generar un flujo de interés, más allá de que la propiedad puede subir de precio. En definitiva, un negocio, pones plata y te genera un flujo de caja, te genera plata que entra constantemente, más allá de los gastos y demás. Y después, una tercera alternativa son los préstamos, por decirlo de forma general, que serían los bonos. Vos le prestás plata a un estado, argentino, estadounidense o el que sea, y en determinado periodo te van a ir devolviendo esa plata con intereses. 3 formas en las que vos pones plata y por alguna razón te genera un interés. ¿Dónde metes cripto, no? Cripto no te genera Especulación. absolutamente. O sea, vos comprás cripto porque pensás que el día de mañana va a haber un boludo que va a pagar más por eso que vos. Ok, yo me voy a poner del abogado del diablo. Vamos a empezar con Bitcoin, por ejemplo, que es el primero que se viene a la cabeza. Entonces, con Bitcoin, si hoy en día ya se compara al oro en muchos aspectos, más que nada en el hecho de la reserva de valor, ¿no?, que tiene hoy en día, ¿por qué no lo ves, por ejemplo, comparable al oro? Que el oro, ¿qué me puede decir? Que se puede usar para ponerte una joya de oro. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Con Bitcoin, ¿cómo lo compararías, por ejemplo, en este caso, como reserva de valor? ¿Tampoco te parece ni siquiera una reserva de valor el hecho de que sea deflacionario y todo lo que tiene detrás? Sí, a ver, de Bitcoin se esperaba que fuera similar al oro, por lo que vos decís. Tiene ciertas particularidades similares. Obviamente, lo que dije recién es controversial y a propósito es de esa forma, pero es que realmente es así en el sentido de que realmente no genera un flujo de ingresos. Ahora bien, por el punto este que vos me mencionás, en pandemia lo que se esperaba era que el oro como activo refugio subiera de precio mientras las acciones bajaban. Esto aclaro por las dudas. Cuando hay mucho riesgo en el mercado, cuando hay mucho miedo, el mercado se empieza a mover más fuertemente hacia arriba y hacia abajo, generalmente hacia abajo, obviamente, por el miedo. ¿Por qué? Porque los inversores dicen, no sé qué va a pasar en un futuro, capaz que, con este ejemplo que poníamos del kiosquito, el kiosquito venda menos, y si vende menos, me va a generar menos plata. Así que prefiero sacar la plata de acá y poner la plata en, por ejemplo, bonos, que es una inversión de mucho menos riesgo. Y sé cuánto voy a ganar, en qué periodo y demás. Ahora, mientras las acciones se desangraban en pandemia, lo normal sería que el oro suba. ¿Por qué? Porque el oro, como vos bien decís, es un activo refugio y así como los bonos es una alternativa que se elige cuando hay miedo en el resto del mercado. Se esperaba que Bitcoin actuara de forma similar al oro subiendo de precio. No pasó, cayó el mercado accionario y cayó también Bitcoin. Entonces, como reserva de valor, no se está viendo. Y el hecho de que no sea una inversión y sí sea un activo especulativo, no significa que no te vaya a dar ganancia, para nada. A ver, en el mercado cripto, no sé si a día de hoy lo sigue siendo, pero Dogecoin era una de las 10 criptomonedas más grandes del mundo. Sí.
y es un meme, ahí estamos todos de acuerdo. Sí, Estamos de acuerdo. Que lo adoptó Elon Musk, igual realmente fue más que nada por eso. Efectivamente, también tenemos el caso de Shiba Inu y algunas otras meme coins que se han vuelto en algún momento muy populares, valen miles de millones de dólares y son memes. Que no tienen fundamento, no tienen nada. Exactamente. Entonces, uno puede decir, che, no, Bitcoin es diferente, es deflacionario, es totalmente descentralizado, tiene un montón de ventajas. Comparto 100%. De hecho, yo hoy por hoy no tengo Bitcoin porque vendí, pero invierto en Bitcoin. Me parece una buena alternativa de diversificación siempre y cuando te guste el riesgo. Pero sabiendo que no lo considero una inversión y sé que es un activo de muchísimo riesgo porque no genera flujo de ingresos. Ahora, ¿no crees que la gente invierte más, por ejemplo, en criptomonedas? Vamos a hablar más de Bitcoin porque sabemos que después si nos ponemos a hablar de altcoins o de memes ya es otro mundo completamente distinto. Pero hablando de Bitcoin, ¿no crees que la gente invierte más, no solo más allá de que no tenga un flujo de dinero, sino por el sistema que vino a imponer? El sistema de que yo pueda hacer una transferencia de acá a Rusia de 15 millones de dólares en 5 segundos y que no haya nadie en el medio que me pueda frenar. O que te pueda decir que es algo que pasó, que también se usa para el mal, pero bueno, que se vaya un narco, por ejemplo, se vaya de una punta a la otra del mundo sin nada, ni una mochila, y que llegue al otro lado, se compra una Ledger, sin entrar en detalle lo que es, pero vos sabés lo que es, y con la cabeza nomás, con que se acuerde la frase semilla en la cabeza, pum, tiene 50.000 millones de dólares. Que eso con el oro, por ejemplo, no pasa, no se puede directamente. Y también el hecho de la desregulación, parece que lo estamos defendiendo igual a muerte. No, pero no, eso la idea es esta parte de debate. Pero bueno, al fin y al cabo tu opinión es esto, que no tiene un flujo de caja, que en eso vamos a estar súper de acuerdo. Quizá que sí, fuera de lo que es Bitcoin, podríamos llegar a justificar un poco más, sin entrar en detalle, pero en altcoins, con lo que se construye detrás, con Ethereum, por ejemplo, ahí podría llegar a ser, pero en general, mercado súper riesgo, aunque sea a día de hoy que tenga 15 años, las criptomonedas. No recomendás meterse en el caso de como primera inversión o metiéndose al mundo de las inversiones, ¿no? Yo no entraría para nada, pero no puedo dar recomendación en el tema cripto por temas regulatorios. Independientemente de que te diga, te recomiendo no hacerlo, igualmente tampoco. Ya es una recomendación también. Exacto. Ari, pasando ahora sí a todo lo que es el día a día. ¿Cuáles son los errores más comunes que vos ves, ya sean en tus clientes, en tus alumnos, al momento de empezar a invertir? Siguen mucho la moda, están muy atentos a las redes sociales, miran demasiado el mercado, le dan mucho seguimiento a qué está pasando, por qué sube, por qué baja, y el más importante de todo es que no saben lo que están haciendo. Yo soy súper repetitivo y soy aburrido y sé que lo sé, pero si vos, sé que lo soy, pero sé que si el cliente está todo el tiempo mirando su portafolio es porque no tiene idea de lo que está haciendo. Y la pregunta que vos tenés que ver si te haces a vos mismo para saber si estás invirtiendo bien o mal, para mí la pregunta clave es, ¿sé por qué compré y sé en qué momento voy a vender? Si vos podés responder alguna de esas dos, aunque sea, estás encaminado. Ahora, si la acción que vos compraste cayó un 30%, un 50%, y vos no sabés qué decisión tomar al respecto, no sabés invertir. Y no está mal no saber, pero está mal para tu portafolio, o sea, para tus finanzas sí está mal. Claro, todavía hay una curva de aprendizaje que hay que comerse técnicamente, ¿no? Eso sería más o menos el plan de inversión inicial, que es el que vos, cuando decidís invertir en lo que sea, tenés que ir ya sabiendo el por qué lo estás haciendo, tal cual, de decir, che, estoy comprando esta acción, pero con este objetivo. No es, no, compro porque me dijo un amigo que compre Apple. Pero ¿qué estás buscando con Apple? ¿Qué precio está? ¿Cuánto querés vender? ¿Qué querés hacer? ¿Querés hacer DCA? Hay un millón de cosas para hacer. Lo que pasa ahí mayormente es que hacen cagadas, después baja porque Trump le pone aranceles a China, que es un movimiento súper cortoplacista, baja y se asustan y venden. Que eso es lo más normal, ¿no? Al principio. O sea, evitar quizá que el cortoplacismo y el invertir por invertir sería el resumen. El cortoplacismo es lo peor que te puede pasar a nivel inversiones. El tema es así. Históricamente, antes no había tanto acceso al mercado. Y que no hubiera tanto acceso al mercado significa que si vos querías comprar o vender una acción, tenías que ir presencial a la bolsa, a gritar, quiero comprar esto. Y no era tan cómodo como hoy que lo haces con un clic. El hecho de hacerlo con un clic está bueno, se democratizó mucho el tema del mercado, todos pueden acceder y demás, y eso está muy bueno, pero hace que sea demasiado riesgoso para el cliente estar todo el tiempo comprando y vendiendo. Cada vez que vos comprás y vendés, en la mayoría de los brokers argentinos te cobran un 0,5% de comisión. Eso significa que de cada 100 pesos vos estás pagando 50 centavos de comisión. En principio parece poco, pero vos pensalo de la siguiente forma. Esto lo digo todo el tiempo, pero me parece bueno destacar. 0,5% cuando compras, 0,5% cuando vendés.
Si vos rotás tus portafolios, ¿qué significa? Lo que vos tenés, lo vendés y te compras otra cosa, estás pagando el 1%. Si lo haces 6 veces en el año, que es algo muy común en las personas, estás pagando un 6% de comisión total. Increíble. Para vos recuperar ese 6% tenés que ganar más del 6%. ¿Por qué? Vamos a ponerlo con números más grandes para que se entienda. Tenés 100 pesos, perdés el 50%, te quedan 50 pesos. Ganás el 50%, tenés 75 pesos. O sea que cuando vos perdés, siempre tenés que recuperar más de lo que perdiste porcentualmente hablando. Con lo cual, primer punto, perdiste el 6%, tenés que recuperar más. Ahora bien, el inversor promedio, según datos del JP Morgan, que es la institución financiera más grande del mundo, el inversor promedio gana más o menos un tercio o la mitad de lo que gana el S&P 500, que es el rendimiento promedio que tiene el mercado. Entonces, si el S&P te rinde, depende del año, pero 7,5%, 10%, el inversor te gana un 2,5%, 3%. Menos 6 estás en el horno. Estás en el horno. Y aunque siguieras el mercado, estarías más o menos empatado. No estarías ganando y encima perderías contra la inflación. El que rota la cartera es porque no sabe lo que está haciendo generalmente. Ariel, soy una persona de 30 a 35 años con un sueldo promedio, vamos a decirle. Puedo ahorrar 200.000 pesos por mes. ¿Qué puedo hacer con esos 200.000 pesos por mes? ¿Tengo que invertirlos, por ejemplo, en un negocio y enfocarme en hacer plata con ese negocio? ¿O es recomendable que yo lo pueda invertir, que yo pueda empezar a generar esos rendimientos? Te voy a dar una respuesta porque siempre está bueno darla, pero la respuesta siempre en las inversiones, no sé en otros ámbitos, pero en las inversiones siempre depende. Obvio. Siempre. Te diría, a ver, si vos lo que querés hacer es ganar la mayor cantidad de plata posible, yo lo que te diría es ponerlo en un negocio, porque el negocio es lo que más rentable te puede ser si te va bien, porque también te puede fundir. Y con las inversiones te puede pasar lo mismo. Vos podés poner la plata en una inversión que termine valiendo cero, como ha pasado con miles de acciones y o criptomonedas. Por lo tanto, ahora sí, respondiendo a tu pregunta. Ganás el salario promedio, que el último presentado, si no me equivoco, es el del mes de septiembre, que está más o menos en 1,5 millones de pesos. Ahorrás 200 lucas por mes. Si vos no sabés en qué invertir, te diría que te vayas por el S&P 500. Inversión promedio, histórico, entre un 7,5% y 10% de rendimiento anual en dólares. Te quedás tranquilo que sabés que de acá a 10 años, prácticamente seguro, no existe la inversión 100% segura, pero prácticamente seguro vas a ganar plata. Si analizamos del periodo de 1958 aproximadamente y 50, 70 años para el futuro, agarrás dentro de ese rango un periodo de 10 años y él siempre dio ganancias. Siempre, siempre, siempre. Ariel, vamos a armar un portafolio de $100.000. Una persona que tiene un portafolio de $100.000 y lo quiere tener bien diversificado. Seguro vamos a decir perfil de riesgo, que siempre se habla de bajo, moderado, ¿no? Bueno, vamos a poner moderado. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Para empezar, a aclarar que con $100.000 no puedes vivir de las inversiones. Eso me parece un primer Bueno, punto. es un muy buen dato. Si querés también después de la respuesta puedes decir con cuánto puedes vivir de inversiones. Perfecto, lo vemos en un ratito entonces. Respondiendo a tu pregunta, es así. Si encontraras las alternativas y supieras invertir, yo no vería mal que pongas una parte en cripto si te gusta la especulación y los activos de riesgo, una parte en el mercado accionario que... A ver, tengamos en cuenta que yo me dedico al mercado accionario. Si vos le preguntás a alguien de criptos, te va a decir que te metas en las criptos y es totalmente válido. No le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. Exactamente. Siempre la uso. ¿Te gusta esa frase? Me encanta. Así que ahí tenemos la segunda parte que te diría acciones, criptos si te gusta el riesgo y después el mercado inmobiliario también. Ahora bien, va a estar la persona que te diga, che, con $100.000 no te compras ni una propiedad. Es verdad, depende el lugar, el tamaño y demás, pero sí te puedes encontrar alguna propiedad de $30.000 que tal vez es un terreno. Claro. En algún barrio privado y lo puedes pagar en cuotas y te puede ir muy bien con esa alternativa, pero haría yo la siguiente diversificación. Pondría idealmente, si es que encontrás alguna propiedad de $20.000, como podría ser un terreno de esta manera, cuando recién se está empezando a formar el barrio privado, por ejemplo, me parecería una buena alternativa, aclarando de ya que esto no es una recomendación de inversión. Después pondría más o menos ese mismo porcentaje, un 20%, en cripto, si te gusta la especulación. Yo en mi caso personal lo he hecho, más o menos ese 20% únicamente en Bitcoin, no me suelo mover de ahí. Y después el resto sí lo pondría en el mercado accionario. Ahora, ¿cuál es el tema de cada una de estas alternativas? Si vos lo pones en el mercado accionario y lo pones en el S&P 500, podrías pensar, che, tengo todo mi riesgo en un mercado que es el estadounidense. Sí, está bien, pero tenés 500 empresas. Y no necesariamente las 500 empresas son estadounidenses. Cotizan ahí, pero no todas lo son. Ese es un punto importante. Otro punto importante es, cuando vos compras una propiedad o compras Bitcoin, tu riesgo está en una propiedad o en
una cripto, que en este caso sería Bitcoin. Cuando vos compras el S&P 500 es una inversión, pero tenés 500 inversiones ahí adentro. Claro. Con lo cual el riesgo es infinitamente menor y obviamente lo que podés ganar debería ser mucho menor que con las otras alternativas, porque más riesgo implica más posible retorno. Sin embargo, $100.000 me parece un monto con el que ya no hay que pavear. Es una plata interesante y no podés timbearla así nomás, a menos que tengas muchísimo más. Con lo cual yo iría con el mínimamente 60% en acciones. Si no sabes invertir en acciones, S&P 500 y el otro 20, como dijimos, cripto, 20 mercado inmobiliario. ¿Y cuánta plata necesitamos para invertir, para vivir de las inversiones? ¿Qué número? El número mágico. Sí, vamos a hacer un poco de números. Vos, primero que nada, tenés que saber cuánto necesitas vos para vivir en el día a día, en el mes a mes. Calculémosle $2.000 que depende, habrá quien te diga que es muy poco, habrá el que te diga que está bien y hay otro que te dice es un montón de plata. Depende. Vamos a decir $2.000 por poner un ejemplo. $2.000 por mes son al año de $24.000. Y el retorno más o menos promedio que tiene el mercado es de un 10%. Entonces, esos $24.000 tendrían que ser el 10% del total de plata que vos tenés. Así que serían $240.000. En principio, teniendo una alternativa muy rentable, que no es lo común. Cuando vos vas a buscar algo así, te vas a ir por una alternativa de menos riesgo. Porque, ¿qué pasa? El 10% promedio que yo les dije es el del S&P 500. Pero tiene años que sube y años que baja. Por eso es promedio 10%. Van a haber años que, bueno, ahora voy a tener que vivir en la calle y el próximo año quizá que sube una locura que pasa a veces, que te baja un 15% un año y ahí no tenés dónde meterte, ¿no? Exactamente. Por eso ese número no es el que yo tomaría como referencia. Por ahí podrías poner parte en el S&P y parte en bonos de Estados Unidos para más o menos promediar un 7% de rendimiento anual. Pero si bajaste el rendimiento anual, tenés que subir la cantidad de plata que tenés. No me da la cabeza para hacer el número de cuánto es, pero deben ser más o menos $370.000 aproximadamente. Yo, si me decís, che, Ariel, quiero vivir sin hacer absolutamente nada, estar tranquilo, yo, Ariel, te diría mínimo $500.000. Bueno, Mínimo. así que ya saben, si tienen $500.000 o Medio millón. medio millón de dólares ahorrados, pueden vivir de las inversiones. Completamente. Más o menos. Según tu estilo de vida, ¿no? Más o menos. También el tiro de vida, también lo que Si tenés familia, tenés familia, Como el todo. rendimiento. como todas las inversiones, depende. El país en el que vivas también, porque hay países que son muchísimo más caros. Argentina ahora está bastante caro en dólares, pero antes era súper económico. Tal cual. Ariel, al momento de definir y mirar para adelante, para el futuro, decir, che, puede venir un buen momento para el mercado, puede venir una caída. ¿Qué indicadores usas vos o qué indicadores tenés para definir esto? Generalmente no miro el mercado, no me interesa el mercado, no le doy seguimiento. Muchas veces me preguntan, che, ¿por qué cayó? Ni idea, debe haber habido alguna noticia, supongo. Pero lo que yo analizo específicamente son acciones. Yo analizo una empresa, o sea, una por una, obviamente no analizas una sola empresa, pero te enfocás en una. Y lo que vos te interesa de esa empresa es que, como hablábamos en el ejemplo del kiosquito, de los $10.000 y qué sé yo, es que cada vez gane más plata. Las empresas, a medida que ganan más plata, tienden a subir de precio. Eso está absolutamente correlacionado. Con lo cual, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué indicadores miro? Miro los indicadores de las empresas, pero específicamente y empresa por empresa, no un ratio general. ¿Cuáles son esos? Hay varios, pero te diría que los más importantes son el crecimiento en las ventas, sí o sí tiene que estar, y tiene que ser superior a la inflación de Estados Unidos, digamos un 3% anual. Además, el beneficio neto, que es, che, está bien, esta empresa le ingresaron $100.000, pero ¿cuánto ganó de eso? Porque después tiene que pagar sueldos, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar deuda. Bueno, eso es el beneficio neto, que es la ganancia contable de la empresa. Hay muchas formas de medir la ganancia, pero no quiero ser aburrido. Entonces dijimos, ingresos, ganancias, otra ganancia que es el free cash flow. Esta es posiblemente la métrica más importante del análisis fundamental. Y después algunos ratios de valoración, que es más de lo que vos me preguntabas, de che, ¿cómo sé si está caro o barato al momento de entrar o salir? Esos ratios de valoración, el más famoso y conocido mundialmente es el que se llama PER. También lo puedes encontrar como Price to Earnings Ratio y algunas otras formas como PE Ratio. Pero en definitiva es lo que hablamos, el kiosquito de, che, si pago 5.000 recupero en un año, si pago 10.000 recupero en 2 años. Bueno, eso de cuántos años tardás en recuperar, eso es el PER. Escenario político. Tenemos que entrar sí o sí, estamos en Argentina. Cada 4 años cambia el sistema completamente. ¿Cómo ves el escenario político y qué tan importante es a la decisión de tal inversión, por ejemplo? ¿No? Voy a invertir en acciones argentinas. Uy, no, si gana Milei pasa tal cosa, si gana... No, vamos a entrar de vuelta. Esto siempre hablando del lado económico. Igual, embarrate lo que quieras, ¿eh? Te dejamos.
Perfecto. Bueno, igual no soy de meterme demasiado en política, no me gusta y de hecho nunca doy una opinión política. Cuando me encuentro gente, no sé, en la calle, en eventos, me dicen, che, vos apoyás a Milei, y hay otro que te dicen, che, vos sos re kirchnerista. Está bien, perfecto, cada uno opine lo que quiera, pero es porque simplemente digo datos objetivos. Si hablamos de mercado, el mercado apoya el gobierno actual, eso es absolutamente evidente y lo ves en los números, en los resultados. Vamos a las últimas 2 elecciones, pero podríamos irnos más atrás también. Las últimas elecciones gana La Libertad Avanza. Tenemos una de las subas más grandes en la historia de los mercados, en un día, que fue el lunes siguiente que abre el mercado. Las elecciones previas, las elecciones previas del mercado de Buenos Aires, que fueron las de septiembre del 2025, Sí. esas gana la oposición por 14 puntos, si mi memoria no me falla, tuvimos una de las caídas más grandes de los mercados. Eso, en pocas palabras, lo que te dice es que el mercado apoya a Milei y o está en contra del kirchnerismo. Sea cual sea, vos sabés que en Argentina probablemente si gana el peronismo, kirchnerismo, llamale como prefieras, el mercado va a reaccionar de forma negativa. No estoy diciendo si yo estoy en contra, a favor, si me parece bien o mal. Son los datos, el mercado reacciona de esa manera. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar dentro de 2 años cuando haya elecciones? Probablemente dependa del resultado. Si gana la oposición, probablemente el mercado caiga. Si gana el oficialismo, probablemente el mercado suba. Y en este caso, ¿qué inversiones podríamos hacer en el caso de que pensemos que, por ejemplo, gana La Libertad Avanza? Bueno, yo creo que para mí, 2027, La Libertad Avanza gana, en este caso Milei, sigue 4 años más. ¿Qué inversión va con ese lado, por decirlo de alguna forma? Probablemente cualquiera que tenga riesgo argentino, que serían 2, las acciones argentinas y los bonos argentinos. Cuando ganó Milei las elecciones presidenciales, hace 2 años atrás, el mercado tuvo una de las subas más grandes de la historia. De hecho, hemos sido durante varios años consecutivos la bolsa que más subió, o sea, el Merval, que es el promedio de acciones argentinas, subieron más que las estadounidenses y muchas otras. Y el año pasado, sí, 2024, hemos tenido acciones que cuadruplicaron su valor en dólares. Estamos hablando de más de las criptos, de lo que quieras, Sí. cualquier cosa. Entonces, eso se dio justamente por las expectativas que tenía el mercado sobre la presidencia de Milei. Este año pasó exactamente lo opuesto. Esas acciones que habrían cuadruplicado ahora cayeron a 1/3 de su valor, en general los bancos, y ahora que volvieron a ganar las elecciones, de nuevo están empezando a subir. Pero bueno, si respondiendo a tu pregunta, activos locales. Listo. Ariel, vamos a pasar a hablar de negocios, de business. Me encanta. Sé que te encanta y por eso vamos a hablar un poco. ¿Qué negocios tenés actualmente o qué te gusta tanto de los negocios? Y si me dejás citar también algo que nos dijiste, que te interesan incluso más los negocios que las inversiones. Por supuesto. Voy por partes. Respondiendo a la pregunta de qué negocios tengo, mi principal negocio es Inverarg, evidentemente, y es donde por ahí hago más énfasis. Después tengo algunas inversiones o startups o algún otro tipo de negocios. Realmente no es mi principal foco, el foco mío es Inverarg. Y sí, respondiendo a esa cita que mencionás, para mí los negocios son un juego, es un juego de ganar plata y las inversiones van muy de la mano con eso. Pero las inversiones lo tomo más como un hobby, si querés, y los negocios es algo que realmente me apasiona. Y está bien, Santi. Por detrás de Inverarg, ¿qué tenés hoy en día? ¿Qué significa por detrás? Negocios por detrás de Inverarg. ¿En cuáles? Perdón. Negocios por detrás de Inverarg, ¿en cuáles estás metido? ¿Qué modelos de negocio? Involucrado en el día a día, principalmente en Inverarg, y estoy mucho en Finit también, aunque no soy tan parte como lo soy de Inverarg. En Inverarg además soy fundador único, entonces no tenés un socio con el que estar. Pero principalmente estoy metido en la parte académica a través de Finit y en la parte de asesoramiento a través de atrás. Finit, para explicar un poco qué es. Yo por ser parte por ahí queda medio mal que yo lo diga, pero para mí probablemente sea la mejor academia de finanzas del país y en un futuro probablemente de Latinoamérica. Pero, a ver, esto siempre yo me manejo con datos, no me gusta el tema de opiniones. Cuando vos evaluás en dónde estudiar, lo más probable que busques es, bueno, quién me va a enseñar, cuánto respaldo tiene. No sé cuántas academias conocen ustedes que tengan diplomaturas universitarias. La propia academia. En Argentina yo no conozco ninguna más que Finit. En Finit podés tener diplomaturas universitarias.
tenés posibilidad de salida laboral. Cuando vos terminás las formaciones, tenés acceso a nuestra bolsa de trabajo. Nosotros formamos a los empleados de brokers, tanto de seguros como de bolsa, de exchanges, y más allá de formar a sus propios empleados, también formamos a nuestros alumnos que después pueden terminar siendo empleados de estas plataformas. Y en general, los brokers y bancos argentinos necesitan capacitar a algunos de sus empleados para ser asesores financieros. Y nosotros somos la principal empresa en capacitarlos. Esto, qué sé yo, por ahí lo escucho el otro lado y digo, che, suena muy venta o muy egocéntrico, pero es que es de esa forma, simplemente por eso. Ariel, pasamos ahora sí a un apartado que se me ocurrió. Dije, creo que puede quedar bastante bueno. Ping pong, describí estas empresas en una sola palabra. ¿Estás listo? Perfecto, vamos. YPF, Futuro, Banco Galicia, riesgo, Loma Negra, ¿Se pueden repetir? no quiero volver a decir riesgo. Inversión. Superville, Me gusta, son 2 palabras, ¿puedo decirlas? Sí. Pampa Energía, Atractiva. Globant. Porrazo. Antes de dar la respuesta, quiero aclarar que muchos me preguntaron qué pasó y yo no sigo Globant, entonces no sé qué pasó. Pero voy a decir tecnología, Aluar, diversificación, Edenor, interesante, Mercado Libre. top, Y por último, Central Puerto. exportaciones. Listo, genial. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya pasamos a la última parte del podcast, nuestra parte favorita. Las preguntas detrás del éxito son preguntas que le repetimos a todos los invitados y nos gusta analizar las diferentes respuestas. Antes que nada, también antes de pasar a estas preguntas, le dejamos todas las redes de Ariel de Inverarg en la descripción para que puedan ir a ver. Tiene un montón de contenido educativo. Yo te conozco también hace varios años. Muy buen contenido. Le encanta hablar mucho tiempo, lo cual se aprecia un montón en la parte de inversiones. No un video de 10 minutos, sino que te explayás 40 minutos sobre un tema. Así que se agradece mucho. Que quede todo en la mesa. Tal cual. Así que si quieren aprender de inversiones, tienen todas las redes en la descripción. Y también aclarar que tenemos 2 cosas para decir. Dos cosas que decir. Es importante las 2 cosas. No nos olvidemos. Siempre nos pasa que llegamos al final y no nos acordamos en el medio del podcast, pero bueno. Bueno, lo primero es el newsletter. Tenemos en la descripción un link que es completamente gratis. ¿Qué es la newsletter igual? Sí, por las dos vamos a explicarlo. Mucha gente Todos los no. jueves, con cada invitado, vamos a estar enviando un mail completamente gratis en donde nos va a recomendar el invitado 3 libros relacionados a lo que se dedica para que ustedes puedan aprender, por ejemplo, en este caso, inversiones. Entonces, él nos va a recomendar libros sobre inversiones que le haya cambiado, por ejemplo, la forma de pensar o que le haya ayudado mucho, enseñado mucho. En este caso, porque estamos hablando de inversiones. Eso simplemente es un link en la descripción, 2 segundos. De gratis ponen en la página web, directo en nuestra página web, ponen nombre, número, email. Y ya está, les llega automáticamente todos los jueves. Desde el podcast se sube, por ejemplo, a las 5, listo. A las 6:30 les llega el mail con los 3 libros. En realidad no solo los 3 libros, o sea, es un video que hacemos ahora en este caso con Ariel, donde hablamos ya mucho más descontracturado que el podcast de los 3 libros que Ani nos va a recomendar. Y por último, obviamente, si les está gustando, si les está aportando valor Ariel y el podcast, les pedimos un like, una suscripción, lo que pide todo youtuber y en este caso todo podcaster. Así que ahora sí vamos con la pregunta detrás del éxito. Ariel, ¿te consideras exitoso? Sí. Explasher. Exflash. ¿Qué es el éxito? Yo el éxito lo definí como la cantidad de vidas que cambiamos. Es decir, nosotros en Inverarg consideramos que a más exitosos somos es porque más vidas estamos cambiando. Recientemente saqué una plataforma donde vos podés dejar una opinión de qué tal es mi servicio de asesoramiento y ahí es cuando empecé a medir realmente el impacto que tiene lo que nosotros hacemos. Nosotros de Inverarg capacitamos únicamente, pero después algunas personas me eligen como asesor. Y yo les recomiendo en qué invertir y ahí es donde yo veo cuánto impacto tenemos. Hay gente que te dice, desde que te sigo, o sea, hasta 10 años vengo trabajando. Nunca había podido ahorrar un mango. Ahora que te sigo me pude comprar un terreno y me estoy armando mi casa. Eso es invaluable, eso no tiene valor. O sea, acá no es un tema de plata, es un tema de seguidores, es un tema de impacto. Entonces, si vos me preguntás, ¿te consideras exitoso? En términos de lo que yo mido, sí, por supuesto que soy así de exitoso y espero ser muchísimo más porque espero cambiarle la vida a muchas más personas ayudándolas financieramente. Pero bueno, la respuesta sería esa. Ariel, ¿tu mayor virtud y tu mayor defecto? Qué pregunta difícil. Mi mayor virtud yo creo que es la disciplina, la constancia.
no hablamos del tema, si quieres después lo podemos charlar, pero yo empecé y me fue mal, que debe ser la historia que les cuentan todos. Contalo si querés, que la historia la conocemos y es una historia hermosa. Ok, perfecto. Bueno, en pocas palabras sería de la siguiente manera. En 2017 yo no vengo de una familia ni pobre ni millonaria, es de clase media típica argentina. Nunca sobró nada, colegio público, pero teníamos también nuestro auto propio, es como clase media, normal. Entonces, como nunca nos sobró nada, a mí me dieron ganas de alguna forma conseguir algo más, de poder viajar, de poder tener un celular bueno, de poder tener cosas que no podía tener. La última Play, qué sé yo, cosas que quiere un pibe. Entonces, en ese momento, 2017, dije, che, yo quiero tener mi propia empresa. Cuando decidí eso, empecé a estudiar por internet, porque mis hijos no me podían pagar, por lo que le digo, no teníamos ese capital. Y del 2017 al 2019 estudié gratis, viendo videos de YouTube, buscando por internet, no había inteligencia artificial, así que simplemente era buscar, hasta 2019. 2019 consigo mi primer laburo. Cuando consigo mi primer laburo empiezo a juntar un poquito de plata, pago un sitio web, yo sabía lo básico de programación, y creé un sitio web que se llamaba fijoplazo.com. Mi lógica era, con todo lo que había aprendido, que era muchos temas generales de marketing, de SEO, de inversiones, de todo, explicar un poco cómo meterse en el mundo de las inversiones aplicando todo lo que yo sabía. Creé la web fijoplazo.com, en la cual explicaba cómo vos podías hacer los distintos plazos fijos que hay y cómo podías ganar plata con cada uno de ellos. Mi idea era generar tráfico, o sea que llegara gente, poner publicidad y ganar plata por eso. Lamentablemente me fue pésimamente mal porque ni siquiera Google me aceptó, o sea, no podía ni poner anuncios. Okay. La modifiqué, no me permitió, la modifiqué de nuevo, no me permitió. Puse otra plataforma que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero empezaba con M. La cosa es que esa plataforma sí me aceptó para poner anuncios, pude poner anuncios, y como yo laburaba en un hospital arreglando computadoras, a cada servicio que iba a arreglar una computadora, la agarraba, abría mi propia página web, le hacía clic a mis propios anuncios y así gané mis primeros 2 centavos de dólar online. Y para mí eso fue mágico. Nunca los cobré igual, nunca supe cómo cobrarlo. Punto Pero bisagra. sí, absolutamente. Ahí dije, che, loco, se puede ganar plata por internet, aunque yo no la puedo retirar, no existe esa plata. Pero bueno, yo veía un número en la pantalla que era mayor a 0 y para mí era fantástico. Ahora, lo que hice fue, como no lo podía retirar, volver a Google, me rechazaron de nuevo, así que me tuve que extender más allá de lo que era el plazo fijo. Y dije, ¿qué nombre le pongo? Invertir en Argentina, Inverarg. Y ahí creé Inverarg. Hice de nuevo la página, puse un montón más de inversiones, todas las que fuimos hablando a lo largo del podcast, y de nuevo me fue mal porque esta vez me aceptaron, pero no miraba nadie la página web, y era horrible y soy malísimo diseñando, entonces no la miraba nadie. Dije, voy a hacer una cuenta de Instagram, porque en Instagram hay más gente y así le voy a generar tráfico. Hice la cuenta de Instagram, 2 posteos por día, 3 historias por día, hacía todo yo. Yo a la mañana laburaba en el hospital, a la tarde hacía esto y a la noche iba a la universidad. Y bueno, hice eso durante algunos meses. Y ahí, de nuevo, me fue mal. Por eso lo que digo es la disciplina, esa constancia de seguir y seguir y seguir. Me va mal con el Instagram porque no me seguía nadie. Creo el canal de YouTube. No sabía editar, no sabía hacer nada. Tampoco tenía lo suficiente como para comprar equipo como con el que estamos grabando. Entonces grababa con el micrófono del celular y grababa la pantalla de la computadora y después lo editaba con un programa que me había bajado pirata, que había aprendido a utilizar por internet. Y bueno, ahí afortunadamente se ve que pegó, crecimos muy rápido para lo que es un canal de YouTube. Hoy en día, si lo intento hacer, seguramente no me salga, pero así fue el comienzo. Y por eso lo que digo es la disciplina. Y esa disciplina de seguir hasta el día de hoy. En el proceso hubo un montón de YouTubers que considero que son unos cracks, pero que ya no están de finanzas, ¿no? Si quieren podemos nombrar a algunos de estos colegas, porque les digo, no, es gente muy profesional. Nómbralo. Desaparecieron no, pero por ahí suben menos contenido, no están tan visibles, que yo por lo menos no los veo. Está Agus Marchetti, está Sé Diferente, Gonza también, son 2 pibes que los conozco, son muy buenos pibes. Finanzas Personales, que era Manu, y Chimoku Fibonacci creo que sigue subiendo, pero por ahí ya no tan constante. Es muchas personas que yo miraba cuando empecé y que hoy en día suben poco o nada de contenido. Claro. Te quedó el defecto. Ah, Muy buena la historia. Muchas gracias. sí, la verdad que sí. Yo creo que mi principal defecto es también mi principal virtud, pero no me gusta decirlo como una virtud, es el ego. Soy muy egocéntrico. En las redes sociales muchos me dicen que soy muy humilde. Creo que tengo las dos cosas y es un arma de doble filo porque el ego me hace pensar que soy tan bueno como para poder
cambiarle la vida a la gente. ¿Quién soy yo para hacer algo así? Yo soy un 4 de copa, no soy Warren Buffett. Pero siento que lo puedo hacer y lo intento y me enfoco en eso y eso es lo que me hace ir bien, pero también es un defecto muy grande porque no está bueno ser egocéntrico. La gran mayoría de empresarios grosos que conozco son todos muy humildes. No hay ninguno que te diga, yo soy el número uno, yo me creo un crack. Pero todos lo son. Son unos grosos, pero son muy humildes. Entonces, mi principal defecto es el ego y lo tengo clarísimo. Existen igual, por suerte o por desgracia, pero existen las dos caras de la moneda igual, ¿no? Hay mucho exitoso egocéntrico y mucho exitoso muy humilde. Por dar la comparación más básica de todas, Messi, Cristiano, un poco. Y a cada uno le gusta su perfil, ¿no? Y ambos funcionan. Ahí están. Mientras te sirva, yo creo que está bien. Tal cual. Ariel, un consejo para el éxito para la gente que nos está viendo. ¿Qué éxito? ¿El mío o el que yo mido? No, me refiero a un consejo para que la gente que nos está viendo pueda llegar a su éxito personal. ¿Qué cualidad pensás que tendría que tener? Para mí, si alguien te tiene que decir qué es lo que tenés que hacer, estás fallando. Vos tenés que vos mismo probar. No. A ver, a ningún empresario que yo conozca por lo menos o emprendedor, nadie lo fue guiando. Che, bueno, primero hacete un negocio de esto y probá después seguir por este camino y anda. No, vos vas, probás. Yo me hice una página web, me fue mal, vas teniendo ideas. Che, a ver, y le hago una red social, te va a ir mal. Entonces, lo que te diría es que el ser autodidacta, ese es el punto más importante. Convicción también a lo sumo. Obviamente, sí. O sea, hay un montón de variables, por supuesto, ¿no? De cosas para hacer. Pero para mí el punto más importante es darle para adelante. Y no esperes que alguien te diga, no, che, pero no, es que no sé cómo empezar. Nadie sabe cómo empezar, a menos que tengas a alguien que te guíe. Muchos no lo tuvimos. Entonces, empezá, no sé, hacé algo. Si vos seguís haciendo lo mismo que estás haciendo, no vas a cambiar los resultados. Hay frases famosas sobre este tema. Pero es así. Si vos no cambiás lo que estás haciendo, tus resultados van a ser los mismos. Entonces, hacé algo diferente. ¿Qué diferente? No sé, fíjate, buscá en internet, preguntá a la inteligencia artificial, pero hacé. ¿Cómo era la frase? Para una vida extraordinaria tenés que hacer acciones extraordinarias también, ¿no? Es un poco, a pesar de que se va un poco a un extremo, pero es eso de que, che, si vos pensás que existe el caminito, que está esa guía para llegar a lo que vos querés, a tener tu super empresa y qué sé yo, lo harían todos. Sería lo más fácil del mundo. Por algo no hay un roadmap tan claro y cada uno busca su camino y encuentra su camino, ¿no? Exactamente, vos tenés que armarte ese camino. Nadie te va a guiar y nadie te puede guiar. Te pueden dar una mano, te pueden dar opiniones, puedes tener un coach, un mentor, llamale como prefieras, que está buenísimo y te impulsa un montón, pero cuando empezás de cero, nadie te va a prestar atención probablemente. Y vas a perder más tiempo buscando a alguien que si te pusieras a hacer y tuvieras resultados más rápidos. Ariel, ¿cómo te ves de acá a 10 años? Buena pregunta. Es una buena pregunta. En lo personal me veo absolutamente enfocado en los negocios, que es lo que más me apasiona, disfrutando también de mi familia y amigos porque es algo que le dedico todo el tiempo que puedo, porque es lo que más feliz me hace muy feliz la parte de los negocios, pero creo que la parte personal no la puedo dejar de lado, como son absolutamente complementarias. Entonces, genuinamente, y mi objetivo, lo que quiero es tener a Inverarju, otro negocio con otro nombre, pero más o menos enfocado en lo mismo, cotizando en bolsa, siendo una de las empresas más grandes del mercado local y tratando de impulsar a la mayor cantidad de personas a cambiar su vida financieramente hablando. Muy bueno. Increíble. Ariel, ¿nos podrías recomendar un libro que te haya cambiado la perspectiva o algo en tu vida? No sé si me cambió la perspectiva, pero me terminó cambiando la vida fue Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Librazo. Nos lo han dicho clásico. varias veces, es clásico, pero nos lo han dicho. ¿Vos lo leíste? Lo tengo por la mitad. Yo también lo tengo por la mitad. ¿Alguna frase que te quede o algo un concepto que le podamos dar a la gente de ese libro? Para mí lo más importante que da el libro al lector es cómo tenés que vos centrarle a la gente, que en pocas palabras, y esto por ahí es muy básico, uno lo puede sacar por sentido común, pero es cuando vos querés acercarte a alguien, lo primero que tenés que hacer es tratar de ver la forma de aportarle valor a esa persona, porque si no, probablemente a esa persona no le interese que vos estés cerca. Escuchalo. Que sea una escucha activa, no simplemente va a dejar lo que hable, no, prestale atención a lo que dice, fíjate si le puedes dar una mano con algo que vos le puedas realmente resolver una necesidad a esa persona. Podemos hablar de ejemplos de
cómo fue que me ayudó a mí, pero para mí ese es el punto más importante. Escucha activa y ver cómo podés ayudar vos a esa persona. Y les recuerdo, perdón, que en la descripción tienen el link en donde va a nombrar los otros 3 libros después. En ese caso son 3 libros, sí, enfocados en inversiones. Y vamos a intentar enfocarlo en inversiones. Sí, completamente. Ariel, a todas las personas que vienen detrás del éxito, última pregunta, les decimos que tienen que nominar a una persona para que venga acá y se siente enfrente de nuestro a charlar un rato con nosotros. En este caso, te toca nominar a alguien. Y yo creo que el más interesante, bueno, no sé si el más interesante porque hay muchas personas muy interesantes para entrevistar, pero es el número 1 de finanzas de Argentina, que es Agus, joven inversor. Debe ser, si no es la primera, la segunda persona más nominada, Sí, probablemente. Sí, la primera ¿Quién? ¿Galperín? ni puede ser. Galperín, complicado. Figurita difícil. Ese sí es el número 1 de Argentina en general. Nosotros siempre decimos que nuestro Messi. Exactamente, pero es difícil de llegar. Igual a Agus lo tenemos nominado, ya hablamos con Agus, así que tenemos que juntar, tenemos que exportar un clip de 3 minutos de todas las nominaciones y mandárselo. Tal cual. Y yo estoy diciendo en chiste que muy probable cuando se sube este podcast, ya probablemente hayamos grabado con Agus. Veremos. Sí. Agus, te esperamos. En el caso de no hayamos grabado. En el caso es verdad. Ariel, muchas gracias por venir atrás del éxito. Creo que, por lo menos nosotros nos sentimos muy cómodos. Aprendimos, bueno, capaz había algunas cosas que nosotros nos dedicamos a esto, ya lo sabíamos, pero creo que para la gente que nos está viendo, quedó una charla súper genuina y que realmente pudieron aprender un montón y llevarse una enseñanza de qué podemos hacer hoy en día con lo que es el país, ¿no? Que está todo el día moviéndose, que es muy volátil y bueno, cuáles son las mejores opciones para la gente que nos ve. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación y no se olviden de capacitarse siempre. Siempre. 100%. Y también decir que es muy difícil de este lado, quizá que justo los 3 nos dedicamos a temas finanzas o inversiones, es muy difícil pensar y ponerte en la cabeza de una persona que está arrancando, que de verdad no entiende, porque das todo por hecho, pero bueno, vos te dedicás a esto y se nota a leguas que estás acostumbrado a explicarle a gente que está empezando. Debe ser de las personas que tuve enfrente que no hay que decirle nada. No, pero además no hay una muletilla, es perfecto, boludo. Tal cual. O sea, increíble. No, y no tuvimos que decirle, ¿puedes explicar esto? No, él le explica solo. Él lo nombra y después le explica, ¿viste? Gracias. Así que muchas gracias, Ariel. Un saludo a todos y espero que... Sí, eso, espero que nos veamos en un próximo capítulo. Chau. Adiós.